Video realizado por el profesor Alexander Borbón Alpizar de la Escuela de Matemáticas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y vamos a trabajar entonces el teorema de la divergencia y vamos a empezar con esta definición de lo que es la divergencia de un campo de fuerzas, un campo F. ¿Ok? Entonces vamos a empezar diciendo, ok, sea F, ¿verdad? Sea F, un campo vectorial formado entonces por P, por Q y por R. ¿Ok? Este es un campo vectorial ¿ok? Formado por los campos escalares P, Q y R. Formado por los campos escalares P, Q y R. Estos tienen que ser derivables en una región R. Bueno, ya puse R. Pongamos en una región D, como si fuera un dominio. En una región D, ¿verdad? Del espacio. Entonces, la divergencia de F se define de la siguiente forma. La divergencia de F se define como la notación se escribe dip. Dip de F es la divergencia de F, la divergencia del campo vectorial F. Y es muy interesante porque la divergencia es un escalar. O sea, me va a dar un valor en cada uno de los puntos del espacio donde estamos trabajando, bueno, de la región D. Entonces voy a derivar P con respecto a X más la derivada de Q con respecto a Y más la derivada de R con respecto a Z. Okay. Esa se conoce como la divergencia, es muy fácil de calcular y tiene una interpretación interesante. Recuerden que las derivadas son, digámoslo así, razones de cambio, o sea, revisan cómo cambia una variable conforme va cambiando otra. Entonces aquí lo que me está diciendo, vean que estoy tomando la componente, la primer componente de mi campo de fuerzas, el P, y me estoy fijando cómo está cambiando en dirección del eje X. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto me está diciendo, está revisando a ver cómo está moviéndose este campo de fuerzas, cómo está cambiando el campo de fuerzas con respecto al eje X. Y vean que estoy tomando la componente P, que es la componente que afecta, digámoslo así, en el eje X, ¿verdad? Luego, Q es el que afecta, digámoslo así, en el eje Y, ¿verdad? Está en la segunda componente. Y esa segunda componente me reviso a ver cómo está cambiando esa segunda componente con respecto al eje Y, ¿verdad? Con respecto a Y. Viéndolo como tasa de cambio, estoy viendo a ver cómo está cambiando P conforme va cambiando la X, cómo va cambiando Q conforme va cambiando la Y, y cómo va cambiando R conforme va cambiando, ¿verdad? O moviéndose, ¿verdad? Cambiando Z. En otras palabras, es muy interesante porque él está cogiendo el campo de fuerzas, ¿verdad? Imagínense en un punto en 3 dimensiones y él está fijándose a ver cómo está cambiando en X. O sea, cómo se está moviendo ese campo de fuerzas en X. ¿Qué tanto, imagínense con agua, qué tanta agua se está moviendo en X? ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo. ¿Qué tanta agua se mueve en X conforme ¿verdad? ¿Qué tanta agua se mueve en el campo conforme nos estamos fijando en X, ¿verdad? O sea, ¿qué tanta agua se está moviendo en X? Luego aquí se fija qué tanta agua se está moviendo en Y, ¿ok? En ese puntito. Y ahí por último le suma qué tanta agua se mueve en Z, ¿verdad? Hacia arriba. ¿Ok? Ok, si yo sumo esas tres derivadas, ¿verdad? Esos tres resultados, ¿qué estoy obteniendo? De qué tanta agua está pasando por ese puntito globalmente, ¿verdad? En las tres componentes, en X, en Y y en Z. O sea, qué tanta agua está atravesando por ese puntito. Muy interesante, me está dando como una especie de, ¿cómo decirlo? Promedio de agua, ¿verdad? El promedio de agua que está atravesando por ese puntito en todas las direcciones. Muy, muy interesante esa divergencia.
Entonces, recordemos la vez pasada estábamos calculando flujo y el flujo estaba viendo qué tanta agua estaba atravesando por una superficie. Ok, entonces, eventualmente yo podría pensar, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo un sólido completo? Y agarro ese sólido y en cada puntito de ese sólido yo me fijo globalmente qué tanta agua está pasando. Y sumo todo eso. Entonces, ¿qué me estaría obteniendo? ¿Qué tanta agua está atravesando por todo el sólido de una sola vez? ¿Verdad? Y eso es lo que dice más o menos el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia, vamos a escribirlo por aquí. Teorema de la divergencia. Es que yo puedo calcular el flujo que está atravesando por un sólido, de hecho por todas las caras del sólido, de una sola vez, utilizando la divergencia. ¿Okay? Entonces el teorema de la divergencia dice que tengo que tener un sólido completo, o sea, Q, un sólido que tiene que estar definido, ¿verdad? En una región del espacio. O sea, Q, un sólido definido en una región R. No, D, perdón, ¿verdad? Porque R usualmente es del campo. Sea Q. Ah, bueno, aquí tenemos otro detalle, ¿verdad? Yo creo que aquí en el teorema de la divergencia en realidad no vamos a hablar de P, Q y R. Entonces creo que podemos ya dejar el nombre del sólido como Q y eventualmente le podríamos poner hasta el dominio D. Creo que aquí un cablecito me está moviendo la pantalla. Ajá. Y podríamos dejar, bueno, el dominio D, o creo que incluso le podríamos llamar el R, que es lo que usualmente uno le llama la región. Pero dejémoslo D. Y espero que en algún momento no utilice el PQR del campo de fuerzas porque le estamos llamando al sólido Q. Es muy típico, digamos, muy común llamarle al sólido Q. Pero ojo, de verdad que no se les confunda con el Q del campo de fuerzas, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Entonces, en este caso le estamos llamando Q al sólido que está definido en una región D del espacio. Del espacio. Y vamos a decir, y sea S la superficie definida como toda la frontera del sólido. La superficie definida por la frontera del sólido. Esto a veces se denota, por si lo ven, como de esta forma. ¿Verdad? Es como el símbolo de derivada parcial y con el sólido, digamos, la derivada parcial del sólido Q, ¿verdad? Algo así. Eso significa la frontera del sólido. Y eso es todas, la superficie está formada por todas las paredes del sólido. ¿Okay? Es decir, S está formada por todas las paredes del sólido. Las paredes del sólido. Ok, entonces tengo un sólido definido en una región del espacio, una superficie S definida como la frontera del sólido. Ajá. Y aquí tenemos que pedir que S sea una superficie orientable. ¿Verdad? S orientable. Ok. ¿Qué significa una superficie orientable? Pero la vez pasada les dije que íbamos a necesitar ese concepto y bueno, en este momento es donde lo necesitamos. ¿Qué significa que una superficie sea orientable? Imagínense en una superficie, ¿verdad? Estoy tomando aquí el mousepad. Imagínense en este mousepad, en donde yo puedo definir claramente cuáles son las caras de esta superficie. ¿Verdad? Imagínense, incluso este tiene grosor, ¿verdad? Entonces yo podría pensar como que tiene una cara al lado. Pero imagínense algo más delgado, o sea, como una superficie así, ¿verdad? Como una hoja, donde yo no pueda
decir que el borde es como una superficie, ¿verdad? Okay. Entonces tengo una superficie y yo en esta hoja puedo decir claramente que tiene dos caras, ¿verdad? La cara de encima y la cara de abajo. Hay superficies donde no se puede decir claramente cuál cara es cuál, ¿verdad? Si tiene una cara arriba, una cara abajo, o sea, entonces tiene que haber una forma relativamente sencilla de definir esto, ¿verdad? Más o menos la idea es esta: si ustedes calculan el vector gradiente, el gradiente recuerden que era un vector perpendicular a la superficie, en un punto, en ese punto este vector gradiente tiene que ser único, ¿ok? Si yo lo muevo en la cara, esta cara nunca, digámoslo así, cambia, el vector gradiente siempre es el mismo. Si lo vemos de otra forma, si yo pongo una hormiga a caminar y le doy a la restricción a la hormiga, solamente puede caminar por una de las caras. O sea, no se puede pasar aquí por el borde a la otra. Entonces, si yo pongo a caminar una hormiga, esa hormiga siempre va a caminar por la misma cara. ¿Qué es una superficie no orientable? ¿Verdad? Tal vez a uno cuando ve el ejemplo de una no orientable le queda más claro. Voy a compartirles por aquí la pantalla de internet. Por aquí está el navegador. Y por acá tengo lo que es una banda de Mobius. La banda de Mobius voy a ponerlo a reproducir para que la vean, ¿verdad? Vean que esas hormiguitas están caminando, digámoslo así, por la misma cara, ¿verdad? O sea, ellas nunca se cambian de cara. Sin embargo, en algún momento, una de las hormigas está caminando por un lado de la banda, ¿verdad? Por un lado de la superficie, y de pronto, cuando da la vuelta completa, ya está caminando por el otro lado, ¿ok? Una banda de Mobius no es orientable, ¿ok? Una banda de Mobius no cumple esa definición de que si yo pongo la hormiguita a caminar en una de las caras, siempre va a estar ahí, nunca se va a pasar, digamos, a la otra cara, ¿ok? Una banda de Mobius no es orientable. Entonces ahí tienen un ejemplo de una superficie que no es orientable. Por lo general, pues nosotros de ahí siempre vamos a trabajar con superficies orientables, ¿verdad? Porque nuestros sólidos de ahí están hechos básicamente con planos y cilindros que son superficies orientables. Entonces no tenemos, digamos, problema de que vamos a tener una banda de Mobius por ahí, ¿verdad? Ok, les regreso otra vez al OneNote. Ok, y vamos a terminar de definir entonces este teorema de la divergencia. Ok, entonces ya sabemos que es una superficie orientable. Para nosotros, nuestros sólidos van a estar formados por superficies orientables. Y necesito el campo vectorial, ¿verdad? Un campo vectorial de tipo C1 en Q, ¿verdad? Bueno, sí, en el sólido o en la región donde estamos trabajando. Entonces, si tenemos un campo de fuerzas, sea esto, orientable. Por último, pongamos aquí un punto. Si F es un campo vectorial de tipo C1, que las primeras derivadas parciales fueran continuas. Okay. En la región que le llamamos D, le voy a poner R, en la región donde estamos trabajando, que incluya todo el sólido, entonces, y aquí viene el resultado interesante, ustedes quieren calcular la integral de flujo. Me falta una condición sobre el vector normal, ahorita la escribo. Okay. Ustedes quieren calcular la integral de flujo sobre todas las caras del sólido. O sea, quieren calcular qué tanto flujo está saliendo o entrando al sólido por unidad de tiempo. Ojo, estamos tomando todas las caras del sólido, ¿verdad?, como nuestra superficie. Lo que les dice el teorema de la divergencia es que ustedes pueden hacer o calcular esto como una integral triple barriendo el sólido de la divergencia, ¿okay?, por el diferencial de volumen. Ok, como si calcularan un volumen.
Nada más que dentro de la integral triple va a ir la divergencia. ¿Qué está haciendo esto? Recuerden que la integral triple, ¿verdad? Lo que está haciendo es cogiéndome el sólido y lo está partiendo en un montón de pedacitos, en un montón de prismitas chiquititos. Y en cada uno de esos prismitas le estamos calculando la divergencia. O sea, en cada uno de esos prismitas estamos viendo a ver qué tanto flujo está moviéndose en X, en Y y en Z globalmente. Entonces yo cuando agarro todos los pedazos y los uno, estoy calculando entonces qué tanto flujo está atravesando por el sólido globalmente en todo el sólido de un solo tiro. Muy interesante, ¿verdad? Muy se convierte en un cálculo que era muy complicado porque si un sólido tiene muchas caras, tengo que calcular la integral de flujo en cada una de las caras. Me lo transforma en un cálculo muy sencillo. ¿Verdad? La integral triple, como si estuviera calculando el volumen del sólido, solo que en vez de integral triple de 1, calculo la integral triple de la divergencia del campo de fuerzas. Muy bien, y les dije que, voy a bajar por aquí, les dije que me faltó una condición sobre n, donde n es el vector normal, unitario, externo al sólido en cada una de sus caras. Externo al sólido en cada una de sus caras. O sea, la divergencia lo que me está midiendo es qué tanto flujo está saliendo del sólido. Eventualmente, si me da negativo el resultado, sabemos que más bien no estaba saliendo, sino que más bien estaba entrando más flujo de lo que salía, ¿verdad? Positivo es que sale más flujo de lo que entra, negativo entra más flujo de lo que sale. ¿Okay? Y por eso habíamos dado, cuando empezamos con integral de flujo, dijimos que si tenemos un sólido, la dirección positiva se toma como el vector normal externo al sólido, ¿verdad? En la cara donde estamos. Entonces aquí también en el teorema de la divergencia, el vector normal tiene que ser un vector normal unitario externo al sólido en cada cara. Para que un ejercicio yo pueda aplicar divergencia tiene que cumplirse todo esto. De hecho, me tienen que decir que estoy trabajando con un sólido, que estoy trabajando, quiero calcular la integral de flujo en todas las caras de ese sólido, o me lo pueden decir en la frontera del sólido. Ok, el vector tiene que ser el vector normal externo al sólido en cada una de sus caras. Tienen que decirme todo eso para decir yo, sí, voy a aplicar divergencia. Ok. Y la divergencia entonces me ahorra mucho tiempo al hacer el cálculo de una integral de flujo en un sólido. Vamos a hacer ejemplos. Voy a empezar con un ejemplo donde hacerlo a pie, o sea, sin el teorema de la divergencia, es relativamente fácil. Okay, voy a coger un paraboloide elíptico con tapa. Entonces nada más tengo dos superficies, el paraboloide y la tapa. Okay, y vamos a calcular la integral de flujo ahí, en cada una de esas dos superficies, y después vamos a calcularlo con divergencia. Okay. Para comparar y nos tiene que dar igual, ¿verdad? Vamos a comprobar, por lo menos en un ejemplo, que el teorema de la divergencia sí nos da igual. Entonces, bueno, voy a parar aquí la grabación y vamos a poner los ejemplos en una grabación aparte.